El 9 de mayo de 1945 terminó por fin la Segunda Guerra Mundial. Para muchos de los países que formaron la antigua Unión Soviética, pues ese día se firmó por fin la paz con Alemania. Desde finales de abril, desde el 25 de abril aproximadamente, las fuerzas alemanas se estaban rindiendo en los diferentes frentes que aún seguían combatiendo. En Italia, Alemania, pero en otros lugares del este, las guarniciones se fueron rindiendo y finalmente se rindieron completamente el 7 de mayo. Sin embargo, la URSS no estaba conforme con esto y exigió una renuncia explícita hacia su ejército, que fue finalmente alcanzada el 8 de mayo. Por razones horarias se queda el 9 de mayo como el día oficial de la victoria, y para todos estos países que antes formaban la Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, para todos estos países el 9 de mayo quedó como una fecha en la que se recuerda la destrucción total del nazismo. ¿Por qué es importante recordar esta fecha? Últimamente se han multiplicado las voces en Europa, incluso en Europa del Este, donde se trata de negar la participación del Ejército Rojo, la contribución, como si hubieran sido otros, no hubieran necesitado las tropas del Ejército Rojo, cuando esto es una vil mentira, ¿no? Incluso se ha llegado a decir que fueron los ejércitos norteamericanos los que liberaron Auschwitz, cuando eso es una completa mentira, ¿no? Se rectificó, pero hay una desmemoria muy grande. No solo es el cine, un montón de películas, la historiografía, incluso pues muchos documentales se centran en la lucha europea occidental y no le dan el suficiente crédito a la Unión Soviética, no son menospreciados, hay pocas películas y bueno, obviamente viviendo donde vivimos, México, es más influyente todo el espectro norteamericano que el ruso, ¿no? El de la antigua Unión Soviética. No nos llega casi historiografía de allá y pues bueno, es muy fácil para algunos olvidar la contribución de la Unión Soviética, aunque fueron entre 26 y 28 millones de muertos los que aportó la Unión Soviética, de los cuales casi 20 fueron civiles, ¿no? Entonces esto nos habla de la crueldad de la guerra en el este, porque en el este era otra cosa, no era como en Occidente donde se respetaba más o menos los convenios internacionales, no, en el este no fue así. La ideología nazi consideraba inhumanos a los eslavos que a los judíos, pero además si eras comunista, bolchevista decían ellos, pues eso te hacía aún más subhumano, ¿no? Los campos de concentración incluso había varios símbolos, obviamente te distinguían si eras judío, pero si eras judío y comunista también tenían una manera de diferenciar. La guerra en el este no respetó la mínima humanidad. Muchas aldeas fueron quemadas. Por lo general no hay ese relato de cuánto le costó a la Unión Soviética en vidas, pero también en aldeas, cuántas fueron destruidas, cuántas ciudades quedaron destruidas, ¿no? Stalingrado prácticamente tuvo que ser reconstruida desde cero. Leningrado también, muchos de sus habitantes murieron de hambre por el sitio alemán. Entonces, haciendo honor a la justicia, este 9 de mayo queremos recordarles que fue la Unión Soviética quien destruyó a más unidades alemanas, quien se enfrentó a sus mejores tropas y a pesar de no estar realmente preparada, salió mejor librada al final, ¿no? Quien quiera reescribir la historia, pues se vale, pero hay algunas cosas que se deben admitir, ¿no? Aunque no estés de acuerdo con la ideología, aunque no estés de acuerdo tampoco con el gobierno, que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con Putin y que quiere hacer uso de esta alegoría soviética. Aún así, no se puede negar que la Unión Soviética fue quien derrotó realmente a la Alemania nazi. Y bueno, si ellos lo festejan, pues es un gran logro haber destruido el nazismo para siempre, pues nosotros también queremos celebrarlo.